Bueno, ¿cómo está el patio, Rosana? ¿Cómo está el patio? Yo decía, Dieter decía... Buenos días, Federico. Ayer, lunes, Germán, bienvenido. Tomás, buenos días a todos. No sé a qué parte de la plantilla votar. Te lo he repetido muchas veces ayer por la tarde, porque... Hombre, por antigüedad tendría que ser Marco. Sí. Yo traigo estos libros porque... Siempre, esto es un problema de ser hijo y nieto de maestro nacional, que siempre tienes el error de pensar que la gente tiene ganas de aprender, cuando no es así. Viene bien una instrucción general básica, pero luego a partir de ahí a la gente lo que lee es lo que tal. Pero hay gente, lo estoy viendo en el libro del comunismo, por cierto, que regalamos dos en Twitter. En Twitter, todos los que escriban sí, en Twitter y nos dejen mensajes, además también y tal, pues... Todo esto lo regalamos. Pero al final lo que descubres es que la gente lee o sigue leyendo lo que quiere saber, excepto que no sepa nada de algo importante porque no se lo han contado. Entonces tiene la avidez de saber. O sea, 20 ediciones de Memoria del Comunismo porque nadie explica lo que es el comunismo en España, sino qué avidez iba a haber por comprar un tocho así. Pues es que nadie les ha explicado nada, ¿no? Porque hay un proyecto fresco, no ha habido... También. Y en general hay un movimiento de recuperación de España, claro, es evidente. Y además que coincide con el golpe de Estado, la salida del rey, las gigantescas manifestaciones de Barcelona, el surgimiento de Vox. Y el libro mío es una parte de esa historia, yo lo entiendo así. Pero porque hay cosas que faltan. En el caso de Echeminga lo que falta es decencia intelectual. O sea, hablar contra los militares que van en Vox... secas. Decencia, simplemente. Cuando ellos han tenido a Julio el Rojo, el militar de alto rango más inútil que ha padecido el ejército español. Lo que pasa es que yo creo que en otro momento, tampoco muy lejano, tenían quizá más efecto las palabras de Echenique, las palabras de Pablo Iglesias. Ahora ya suena como hueco. Hablan del 23F y entonces dicen que con esto no ha funcionado, llámales golpistas. ¡Los golpistas! Y dice, oye, que acabamos de perder todavía más votos. Han abierto en el antifranquismo retrospectivo, sobre todo el antifranquismo de Argentina, claro, el antifranquismo de Rosario, que por cierto es una ciudad de un grupo liberal importante. Ahí está Gerardo Bongiovanni y otra gente excelente. Yo he estado en Rosario dando clases, mejor dicho, dando conferencias a liberales. Otro de los del inicio de esta cosa. Los del inicio, que estaba allí en Albarracín, cuando estaba Marco y tal, cuando empezó la Ilustración liberal, tú estabas allí. Bueno, la verdad, o sea, que te venga dando clases de historia de España, Echeminga Dominga, o sea, decir, el 23F lo pararon los militares. O sea, pero ¿tú de qué hablas? Este se cree Galtieri en las Malvinas, o sea, se cree que todos los ejércitos son iguales. Pues no, en España hay democracia porque el ejército quiso. No es que le pareciera bien o mal, es que quiso, porque si no, no habría habido transición. ¿De qué? Pero tienen tantas incoherencias, ellos que colocaron al exgemat, bueno, trataron de colocar, lo que pasa es que no ganaban No, lo han elección. Colocado muchas veces, lo que pasa es que afortunadamente siempre fracasa. Es un alacrán. Trataron de colocar al exgemat para que entrara en la política y han fracasado, y ellos que han hecho eso, ahora dicen los que pueden ir y no pueden ir. Eso lo hacen siempre, Dieter. Por eso, pero van acumulando y la gente ya dice, pero vamos. La izquierda poscomunista, la reinventada, por la quiebra del sistema absoluto, lo que hace es convertir el mundo en una especie de tribunal. Entonces, en el tribunal ellos son el fiscal y el juez. Y el verdugo. Sí, y el verdugo. Entonces hay acusados permanentes y excusados de oficio. Amnistiados. O sea, la izquierda, el comunismo fundamentalmente, posee una autoamnistía absoluta, según el cual todo lo que han hecho en el pasado, las barbaridades, las matanzas, los crímenes, han sido como mucho errores, y si no, cuestiones circunstanciales, accidentes. Pero justificados, ¿eh? No ha habido un Nuremberg para el comunismo. No, hombre, al revés. Ha habido más muertos que el comunismo. Muchos más. Yo el otro día, la entrevista con Gistao en El Mundo, al que le agradezco una edición más de Memoria del Comunismo, seguro, porque funcionó muy bien. Entramos de nuevo en los más vendidos en Amazon, directamente por la entrevista, lo cual es una cosa sorprendente. Le decía una cosa, digo, el problema del comunismo es que te ofrece una cosa fantástica, que es hacer todo el mal que quieras
sabiendo que lo haces para todo el bien que se te ocurra. Con lo cual es una cosa fantástica, porque no es que te obligue, es que te permite hacer el mal que te dé la gana y encima por una buena causa, lo cual ya es la salvación. Claro. El nuevo mundo, el mundo Todo. perfecto, la escatología última. Sí, pero además matar. Claro, claro. Sobre todo matar. Experimentar con seres humanos. Claro, que es en lo que estamos. Son los experimentos que se van haciendo y después si hay errores, pues después se vuelve a intentar. Y en todas las generaciones hay un grupo, un grupo que piensa que el comunismo no ha funcionado hasta que ellos lo harán funcionar porque ellos son los listos, los demás se equivocaron antes. En el libro de Escotado cuenta, porque todo el comunismo nace de una negación de la propiedad. La idea comunista es la negación de la propiedad, es decir, de la libertad. Entonces, Escotado cuenta que ya en Persia, o sea, desde Asiria, siempre ha habido esas dos tendencias. Incluso en Atenas, origen de nuestra civilización, están Atenas y Esparta. Esparta tenía una moneda de hierro que no valía absolutamente para nada, pero a cambio era una dictadura militar, no sé si homófona, homófoba, homofílica, pero muy homo, donde los hombres dormían con los hombres y las mujeres eran disolutas, según decían los griegos. Y que los griegos dijeran que eran disolutas, a los niños, como por supuesto, y al que no salía bien, por la roca para abajo. Eso es. Pero desde el principio, siempre, hay gente que se niega a admitir la realidad. Hoy escribe José Mari Marco José Mari, decimos los amigos, o sea, un artículo en La Razón, haciéndose eco de un libro de un italiano sobre patriotismo y nacionalismo. Y él dice una cosa que es verdad. A ver si mañana viene Cayetana, ¿no? Mañana viene Cayetana. A ver si la convencemos. Que es que no hay manera de distinguirlos. No hay manera. Yo establezco una distinción. Patriota es el que pierde dinero, nacionalista el que gana. Pero también hay obcecaos que se la juegan. O sea, Hitler no se metió a eso por ganar dinero. Pero quiero decir, pero en general. Pero lo que dice Marco es que, de todas maneras, luego en la vida cotidiana todo es mucho más sencillo. Marco además es un optimista, como Reagan, o sea, es del género optimista. Disfruta. Salutación del optimista, siempre ha sido optimista. Yo soy más animoso, pero pesimista. Soy un pesimista que se niega a admitir que el mundo está mal. Yo sé que que está mal y además que no tiene remedio el ser humano. Pero mejoró, y como mejoró, pues tal. En cambio, Marco es optimista, piensa que todo tiene un arreglo, pero lo ve con tristeza. Yo no, yo lo veo con indignación. Por eso siempre hemos coincidido en un montón de historias, porque no tenemos nada que ver, digamos, en nuestro talante. Pero hay una cuestión absolutamente de fondo. España está viviendo una rebelión nacional como no se ve desde el 2 de mayo. Es la nación la que ve que sus jefes, sus partidos, como en su día el rey, los nobles, la han abandonado y está reaccionando. ¿Y eso qué es? ¿Patriotismo, nacionalismo? Pues yo qué sé. Es el juicio que decía Tomás, en el que ese tribunal, ese fiscal, incluso el abogado defensor y el verdugo forman parte de esa dictadura de lo políticamente correcto que te marca la izquierda y por el que van pasando los políticos de la derecha a querer hacerse perdonar delante del fiscal del tribunal. Y después va la gente y la gente dice, pero oiga, ¿cómo que yo me tengo que hacer perdonar? Dice, pues mire, ahora no. Pero ahora se va a comer son usted como la las toga. víctimas de Stalin, que están perfectamente descritas en el libro de Federico. Es decir, que cantarán, confesarán haber hecho lo que no han hecho y les matarán de todas maneras. Y les matarán, y a sus familias, porque hay una cosa que decía Ana Akhmatova que es interesantísima, y creo que la recoge Marina Tsvetaeva en sus memorias, todavía mejor. Pero que es genial, o sea, y además es la clave de qué es el anticomunismo. Decía Ana Akhmatova que tenía prohibido, cuando detenían a alguien, que llegaban a las 5 de la mañana, entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando detenían a la gente para que se notara el escándalo en toda la escalera. Se los llevaban, porque se los llevaban. Por el miedo de Entonces, la noche. que decían, no se pregunta por qué lo han detenido. Lo han detenido porque les da la gana, porque son unos déspotas, pero como empecemos a preguntarnos por qué, ya hemos caído en la trampa. Porque es que dijo esto, porque es que dijo lo otro, porque es que se la juega, porque tiene ese carácter, porque estaba borracho. No, lo han detenido porque son unos criminales y unos asesinos. Punto. Y nadie dice, en mi casa no entra el que pregunta por qué han detenido a Fulanovich.
No entra. Esa es la postura de verdad. Justificando, claro, ya está. Exactamente. Sí, es lo de ETA, algo habría hecho. No, Pero claro, pero que lo interiorizas en una situación de fuerza, lo interiorizas sin querer. Bueno, pues eso es lo que hay que combatir. La excepción del terror que hace Trotsky en Leningrado, en su momento, es decir, desde la perspectiva Nevsky, desde el 170 al 185, todos detenidos. ¿Por qué? Porque sí, para que vean. Y Bueno, eso- a ver, y eso es ¿por una- dónde va hoy la prensa? Bueno, hoy tenemos que abrir un poco también el abanico, ¿no? El panorama, porque aparte las revistas mensuales se apuntan también al carro electoral y claro, los reportajes de las posibles parejas presidenciales y también de las nuevas incorporaciones dan para muchos titulares. Hoy, fíjate, en Telva y en Vanity Fair tenemos reportajes. Por ejemplo, en Vanity Fair, fíjate, le dedican su reportaje principal a dos de nuestros colaboradores, bueno, a Pablo Montesinos y a Cayetana Álvarez de Toledo. Los últimos fichajes del PP son periodistas. Es una buena idea para ellos y el partido. Sí, luego añaden que bueno, podrían seguir el camino Cayetana y Montesinos de Churchill o la pasionaria al dejar el periodismo por la política. Vamos a ver, Bueno, que la pasionaria bueno, del periodismo, o sea, vamos a ver, en No Vanity es muy Fair, afortunado, en Vanity pero- Fair, es mucho muy Vanity, como poco Fair. como de Vanity, americana, total. ¿no? Sí, La que- revista Telva apuesta por un reportaje más acogedor, más bucólico, Sí, otoñal, más otoñal que primaveral, diría yo, entre Pablo Casado y su mujer Isabel Torres en su entrevista más personal, así lo presentan. Y bueno, sí que es verdad que hoy podemos ver un avance Las en el fotos diario son El preciosas. Mundo, también ya en la versión digital de Telva. Ciudadanos y Vox tienen que reflexionar si son útiles, es el titular que deja Pablo Casado. Iban en una Ay, racha. Dios mío. Esto nos lleva a la entrevista que hoy hace Cayetana Álvarez de Toledo en el mismo diario, en El Mundo. Le preguntan sobre Vox. Bueno, lo primero es que ella no se considera casadista, dice que ella es constitucionalista, precisamente porque le preguntan sobre su pasado y la salida del partido, ¿no?, en la etapa de Rajoy. Le preguntan por Vox, dice que Vox es un partido nacionalista, que le sorprende que no lo reconozcan, que tiene elementos populistas claros, y recuerda los comentarios sobre Manuel Valls, diciéndole que se vaya a Francia, y sus comentarios sobre la deportación de Pablo Echenique, dice que son xenófobos. Ella insiste a lo largo de la Pero qué entrevista manía en de el pacto. identificarse ella, que tanto ha hecho por España, de identificarse con un sujeto despreciable como Echenique, que ha venido a echarnos de España a los españoles. Y con un Bueno. sujeto como Valls, que ha venido diciendo que Vox Bueno, no puede pero estar en la hay que democracia. decir que Cayetana no dice en la entrevista nada diferente No. que no haya dicho en esta Ya, tertulia en pero varias ni ocasiones. que no le porque- hayamos afeado, pero me preocupa más sinceramente lo de Casado. O sea, vamos a ver, Casado es una pieza de un partido que hay que construir. ¿Es así? Federico, hace 4 o 5 días sacó ABC las pruebas de que desde Moncloa se hizo un documento con una falsedad palmaria sobre que intentaba encubrir cuando se dijo que se habían hecho las pruebas sobre el plagio, La el tesis notorio doctoral, sí, sí. plagio de la tesis Que ha pasado doctoral por los- y que había pasado por los filtros estos y Sí. que se había probado. Bueno, se probó que eso también es falso, que se hizo un comunicado mentiroso desde el Palacio de la Moncloa para encubrir otra mentira del presidente, mintiendo con membrete. Que había mentido en las Cortes con membrete oficial. Eso era una noticia para que Una todos bomba. los partidos, una bomba, Claro. que todos los partidos se tenían que haber lanzado a degüello y todos los periodistas decentes de este país tenían que haber estado poniéndole la cebolleta delante a este señor y diciendo: usted, aquí no se mueve nadie del gobierno sin que se nos responda a esta barbaridad que ha pasado, que en cualquier otro país de Europa Eso a Trump supondría la dimisión inmediata del presidente del gobierno y de todo su equipo. Bueno, no hizo el Partido Popular y Ciudadanos, no hicieron absolutamente nada con esa bomba informativa contra el señor Sánchez. ¿A qué se dedicó el señor Pablo Casado ese día? Se dedicó a recomendarle a Vox que se retirara en las provincias pequeñas. Es que no se puede uno equivocar de enemigo, no se puede uno equivocar de adversario ni de objetivos. Por Dios, no puedes pedirle a alguien que se suicide mientras tú tienes unas armas contra quien es el peligro real
y no las estás utilizando. A ver si realmente somos conscientes de estas cosas y no con la pereza mental que parece haber y que de repente domina en el Partido Popular otra vez, de decir que es que se tienen que apartar otros, No, pero además que lo para dice hacer sitio, también porque de es una Ciudadanos. declaración de impotencia. Casado ha hecho una irrupción brillante en ese partido, ha dirigido eso, ha hecho una renovación que te he oído esta mañana, que podía haber sido del 100% y solo es el 80% y le quedan ahí piedras en esa mochila que le dejó el siniestro Mariano, ¿no? Que menuda herencia nos ha dejado, mochila, y desde luego la historia juzgará con mucha severidad a quienes le dejaron esa mochila a Pablo Casado. Pero Pablo Casado ha tenido una irrupción brillante, por Dios. Un poquito más de seguridad en el proyecto propio, en hacer las cosas propias y no dedicarse a decir que le dejen, que además no funciona. que renuncien es que otros, además que es un error. contraproductivo. Pero si es que no funciona, si es que no Es contraproducente, es un error y además daña a todos. Daña a todos los que tienen que estar en el mismo barco para echar el proyecto que tenemos. El procedimiento es malo, porque si llegasen, bueno, puede ser sensato llegar a sumar fuerzas en determinados momentos, pero entonces tienes que hablar de igual a igual. Pero claro, y eso no lo hacen. No lo hacen. No lo han hecho nunca. Quítate que me pongo yo. Yo no, siempre he no puede pensado ser. que esto Claro, era para llevarse de bien igual a con Pedro igual. J, que dejara de dar la brasa aquí en radio con esta historia. Pero yo planteé, es la peor manera de plantearlo. Vamos a desistir. Yo estoy dispuesto a desistir en la mitad de las provincias y apoyaré al candidato de Vox. Claro. Y Vox que desista en la mitad. Exacto. Y vamos a hacer Eso una es candidatura conjunta al De igual Senado. a igual. Ayer hubo un debate. Y además Casado ahí aparece como el líder histórico Claro. del partido histórico al que ha pertenecido Abascal hasta hace poco. Ayer Y hubo un Ortega debate de Lara la y otra Fundación gente. Villa Cisneros sobre las leyes electorales, con Michavila, con Gonzalo Ana, se llama, ¿no? Y con Amando de Miguel, que Sí. estaba Que es también. el que inventó las encuestas. El informe FOESA sí. es la primera Sí. encuesta que se hace en Es España. el que más encuestas ha hecho Desde en este luego, país, desde sí. luego, y el que más ha escrito Sí. sobre las encuestas. Bueno, estaban los tres y los presentaba Carlos Cuesta. Y realmente se habló de eso, se habló de los posibles pactos y tal. Pero todos ellos coincidían en una cosa, que ese llamamiento al voto útil es contraproducente. Sobre todo Pero ahora. totalmente. Sobre todo ahora. En el que hay una efervescencia, un Ahora, partido quiero decir, efervescente, tú no puedes pacten el poner Senado. la olla. Que Está pacten el el Partido Senado. Socialista Pero, hombre, preocupado porque se les está hundiendo tanto Podemos que a lo mejor 130 diputados a Sánchez no le vale para gobernar y están pensando en, oye, ¿qué hacemos? Porque estos, entre las guerras internas, las chorradas, las incongruencias, se nos van. Y en el otro sitio, en vez de querer quitarle el último diputado de los restos a Podemos, están en lo de útil, que además la gente ya está cansada, la gente quiere Vamos a decir, ver, oye, mira, defiende mi proyecto es defiende este, tu mis fichajes proyecto. son estos. Pero es que ese era el argumento de Mariano Rajoy. Claro. Es que ese argumento lo hemos escuchado Claro, permanentemente. durante todos los nefastos años. Contra los Rosa años Díaz empezaba lo que del le voto llamaba útil. Díaz por jorobarla. Sí, sí. Bueno, Sí. y otro, Pues de ahí nació Podemos. debate, Sí. lo hemos Del abordado voto a lo útil. largo del programa desde primerísima hora de la mañana, la cuestión de la incorporación de militares retirados de las Fuerzas Armadas a la política. Hoy es el gran titular del día prácticamente en todos los periódicos y en algunos diarios, como por ejemplo en La Razón, sí que le dedican bastante tiempo a analizar cuál es la opinión que tienen, bueno, pues algunos militares ya retirados sobre la incorporación de gente de las Fuerzas Armadas a la política española. Nos dicen que esto es algo muy común en países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde además están entre las escalas de las personas y los profesionales más valorados, como también Como en ocurre España. en Brillantes, España. y En más España brillantes es como la aquí. segunda profesión más valorada después de la medicina es el ejército. El ejército asociado a la Guardia Civil y a la policía. Creo que a De Pero Gaulle como en lo van a Estados borrar de Unidos, los libros de historia. como en Estados Unidos, Claro. como en Francia, Igual. como en Igual, muchos países, igual. como en Gran Bretaña. Eso. Pero hombre, natural, ¿a De quién Gaulle- vas a De Gaulle- apreciar? ¿A los que te defienden? Claro, De Gaulle por militar habría que quitarlo. Y a Franco. Oye, a De Gaulle podrían Hablamos exhumarlo. de Julio Rodríguez, nos hemos olvidado también de Zaida Cantera.
en las Bueno, formas del sí, Partido pero Socialista. yo me refiero ya Sí, al pero bueno, máximo también. nivel. Sí, pero se me Pero había olvidado conviene, es y me verdad, viene es bien verdad. tenerlo, porque Sí. hombre, hombre, es que hay que fastidiarse los de que no hay que mezclar al ejército con la Son los política. primeros. Bueno, pero eso es porque pensaban que Julio el Rojo no era el ejército. Cosa No, que no, es cierto. sabían que no era el Era como Otelo Saraiva de Claro, Carvalho. pero ella, eso era, O Rosa sí. Coutinho. Bueno, el almirante era rojo. el milico. Era el el milico Chávez. Exacto, Claro, exacto. Es que el eso golpista, eso el es. golpista. Su modelo es ese. Bueno, A mí me duele la rodilla, Federico, ¿Te últimamente. duele la Sí, ¿tú rodilla? crees que será la primavera? El no, cambio de y tiempo. No, ¿verdad? La que artrosis. es que La estás edad. a punto de alcanzar una espléndida madurez, todavía te Oye, falta un poco. bueno. Y esto, Madre mía, ¿quién me mandaría a hacer a mí esta pero vamos a ver, solamente los tontos La palabra piensan que pueden madurez. ser jóvenes La palabra eternamente. madurez, no. Por ejemplo, tienes más o menos la edad de Rivera. Rivera va a cumplir los 40. Sigue hablando de la nueva y la vieja política. Sí, sí. Y es el líder más viejo. Sí. Mira, yo crees, tú deja Oye, muy tu rodilla, divertido, que por está muy cierto, bien. lo del número 2 de Rivera defendiendo la política en contra Hombre, de claro. de género de Dice, es que de podía Ciudadanos- estar... de Vox. pero claro, está contra la ley de violencia Sí, de género como está en todo contra, ser sí, humano. sí. Hoy, por cierto, Cayetana también. Bueno, pues ya nos dirá qué hace el PP para acabar con esa ley inicua y miserable. Bueno, pues Pero me voy a Cres, ¿no? Ya ha estado 7 Cres, años. me voy a Cres Cres. es fantástica. Allí los tratamientos son innovadores, los hacen a partir de células De las madre. propias células Sí. madre de la persona humana, Que eso hace no que- gallina. que no rechaces, gallina, ¿no? Que o sea, eso ya, la posibilidad de que rechaces ese tratamiento es esencial. se disminuye. Y además, de ¿sabes de forma dónde lo considerable. sacan? De ¿Mm? la grasa de la tripa. Claro, Porque claro. han encontrado una manera de encontrar células madre en la grasa, Oye, que pues es una mira, cosa un 2 innovadora. por 1, te quitan la tripa y te arreglan la Exactamente, y rodilla. de paso te dejan echar un pincel en para el Madrid, verano. Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en cresgenomic.com, cresgenomic.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Dónde empezamos? Tenemos que Colacel, mandarle sí. Colacel. ¿A quién se lo enviamos hoy, Federico? Pues vamos a ver. A Cayetana no se lo hemos enviado. Ah, pues a Cayetana, mira. Sí, además hoy, se me ha olvidado decirlo antes, Pilar Rahola, que se refiere a ella como la doña, le dedica su columna de hoy. La No doña. hace falta que os diga lo que dice de ella, pero bueno, más o menos os lo podéis imaginar. Pilar ¿no? Rahola. La doña, sí, así se Pilar Rahola. O sea, que cobra en TV3 solo por un eso como 50.000 euros o una cosa Bueno, así. menos que los directivos de Radio Televisión Española. Bueno, no, pero si es que aquí todos vienen, como diría García, a servirse y no a servir. También, por pero, cierto, periodista metida en vamos a ver, política. o sea, Pilar Rahola, la biógrafa, geógrafa además. Pilar Rahola, la de la paella, donde estaban los golpistas, con el golpista Sí. trapero, Con al la que le guitarra llamaba, dando la burga, le vamos, llamaba Josep dándola Lluís, la taza. y se ha convertido en José Luis en cuanto lo han sentado en el banquillo. Sí. Fíjate, Ha qué hecho lo fácil. contrario que Núñez. Oye, debe ser que la paella de Rahola es malísima. Mira, a ella no le mandamos colágeno. No, se lo enviamos a Cayetana. Cuando se pierde colágeno se necesita el colacel. Eso Se absorbe el 90% del colágeno que incorpora Además, colacel, que fíjate esto lo está que muy va a bien. ser un debate de Inés y Cayetana. Sí. Hombre, hay que estar bien preparado, ¿eh? Porque ahí no te puede fallar el colágeno. Bueno, y también estaría Irene Montero, ¿no? Podría estar, ¿no? No, No, digo en Meritxell- Barcelona. Meritxell Ah, en Número uno, Barcelona. Ah, vale, pues con Meritxell, Garriga, te entonces. quedas Meritxell y números Garriga, uno. ¿no? Meritxell Sí. has been Meritxell. Has been Bueno, pues Meritxell. colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Es que nadie sobrevive a la Salle. Impunemente. O sea, tú ves a Meritxell cuando se casó con este señor y después... Sí, tenía menos Y luego que ojeras. te pasas al lado del mal y eso mata mucho. O sea, en el infierno hay un calor horrible, te quema la piel, en fin, horroroso. Es que estar con las Salles, estar con Juliana, porque estaban todos los días juntos. Pues fíjate. Con Juliana en el infierno, eso Pero es una, vamos a es ver, una pero si viene- expectativa pero si es el gran realmente. defensor de la mafia, la banda. Por cierto, que de esto debería hablar también Radiola. O sea, de cómo La Vanguardia ha defendido la pederastia activamente, cómo Juliana quiso lavar los vicios de ese monasterio de la pederastia, que es Montserrat, y cómo hizo una entrevista fantástica que no entendió nadie, porque La Vanguardia Nadie había había censurado publicado. las denuncias de Pues nada. pederastia de uno de los
de la escolanía de Montserrat, de 14 años, y como no habían dado la noticia, no entendían de qué se defendía la paz. Verificadores del Neutrola de los Ferreras. Eso es, también. Bueno, pues Colacel. Colacel para ellas. Sí. Muy bien. Y Securitas. Sí, porque por encima de todo, Federico, está nuestra protección, la de nuestra familia, la de nuestro negocio, y para eso tenemos 3.000 profesionales a nuestra disposición las 24 horas al día, por mucho menos de lo que nos imaginamos, sin rozas, sin ningún tipo de inconveniente, y con teléfono gratuito para contratar, 900-130-900, y una web, securitasdirect.es, que entramos en ella, vemos los vídeos demostrativos, podemos hacer cálculos para no llevarnos sorpresas a final de mes, todo ventajas, 900-130-900. ¿Y el Corte Inglés, Elia? Pues mi padre es único. Hombre, claro, pero hoy claro, es... Yo esta mañana he felicitado, Hoy nos he es- felicitado, ya no se acuerda nadie de los padres, de los... Muy Has mal. estado muy bien, ¿eh? No somos Has estado nada, muy bien, sí, porque si no le sí. felicitan... Bueno, sí. Claro, yo le Sí, señor. felicito porque sé lo que pasa. Y a los abuelos. Y a También los ha abuelos. felicitado. Y ha felicitado incluso a los hijos que van a ser padres. Y abuelos. Sí. Hijos de los Y hijos. abuelos. Está muy Si no bien. lo impiden las gallináceas, porque ahora ya, si las hembras son gallinas, y las gallinas son hembras, igual que las humanas, como las marranas y las puercas, como dice la senadora Jesusa, o sea, aquí ya cabe cualquier Las posibilidad. puercas y las burras. Y las todo, burras. y todo esto Las es... puercas y las burras, tienes razón. Todo esto es para poder estabular a los seres humanos. Exactamente. Es Mira. rebelión en la granja, sumisión en la granja. Todos iguales. Sumisión en la granja. Estabular. Creo A que ver. estábamos en el Corte Inglés. Venga, Gemma, a ver cómo después de ganar estabulado volvemos a encauzar Mi esto. padre es único. Mi padre es único. Liberémonos. Es Con- más, podría decir, y además lo conozco. Y además, claro, Lo conocí. hombre, Yo lo conocí. Imagínate, eso Sí, ya, sí, sí. con el hashtag mi padre es único, subes a tu perfil de Twitter, de Instagram o de Facebook una foto con él, que te haga ilusión, que sea bonita, y entonces el ilustrador Alfonso Casas la va a personalizar. Qué Lo bonito. puedes ver en directo precisamente hoy, hasta las 12 del mediodía, tienes tiempo para subir esa foto, y en el Corte Inglés de San Chinarro va a estar Alfonso Casas, te metes en el perfil de Facebook del Corte Inglés y lo ves y dices, mi padre es único, que te quiero mucho, papi, un regalo, y ya está. Hay Eso que, es es estupendo. fundamental. Los padres caducan antes que las madres. En Madrid, 7 años menos de vida. Claro. O sea, un respeto para especies más extinguibles que otras. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo está estupendo, o sea, absolutamente revuelto, juego con la situación nacional, como es lógico. Además, estamos el 19, o sea, en marzo, Día de San José, Día del Padre, Pepes, Pepitas, Josefos, Josefitas, Josés, Valencianos. valencianos todos, pero a frenar, ¿no? Ves Loris, España, ya soca aquí. Bien, ¿cómo está el tiempo? Pues raro, está muy raro, en el norte llueve y hasta nieva, va a llover también en el sur, en todas las zonas montañosas de Andalucía, y las temperaturas bajan donde tanto habían subido, como en Murcia, por ejemplo. En Madrid nos vamos a ir a 14 grados de máxima. La máxima está en Huelva, que es un sitio raro para la máxima, 24 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo, casi perfecto. O sea, falta Soria, está Zamora en vez de Soria, pero ahí están Teruel, Ávila, Palencia y Zamora. Clásicos. 1 bajo cero. Él entra en bloque. Contra Burgos, el Se ve que pelotón. hoy aprueba. También Federico, Burgos Hoy está podría ser un contento, dice, clásico. está todo perfecto porque es el clásico, está el Teruel, Pero, pim, claro, pam, pim, pero pam. vamos a Pero ver. hay cadenas en un Nosotros pueblo- siempre pueblo- estamos donde tenemos que estar. No todos pueden decir lo mismo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsa? Pues el IBEX 35 amanece en verde. Federico está subiendo en estos momentos un 0,16% según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El Parque Nacional mantiene pues su senda alcista tras subir ayer otro 0,72%, situándose en máximos de 5 meses, con la mayoría de mercados mundiales en verde a la espera de nuevas noticias sobre el Brexit. El IBEX supera de momento los 9.400 puntos, acumula unas ganancias superiores al 10% de lo que va de año, recuperando así buena parte del terreno perdido
en los últimos meses de 2018. El barril de crudo Brent sube hasta los $67,6, el euro avanza en la cota de los 1,13 y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos, entre otros datos, las previsiones económicas de Alemania para este año y el próximo en un contexto de clara ralentización a nivel europeo que, entre otros, también está afectando a España por mucho que el gobierno lo niegue. Bueno, es más, ha salido un economista, dices, de guardia del gobierno, que es un tío para mí ignoto. Mira que en España últimamente los economistas abundan y se hacen famosos y tal y cual, y algunos son buenos, y algunos además se explican. La Calle, por ejemplo, es un tipo brillantísimo explicando, que es muy difícil de explicar. Pero este de la Moncloa, no sé, la han debido comprar de todo a 100 o debe ser amigo de Adriana Lastra. No sé de qué escombrero lo han sacado. Dice, contra lo que se dice, la economía va a más. Pero ¿cómo va a ir más si es evidente que va a menos? Contra lo que se dice, no, contra lo que se ve. Bueno, pues así estamos. Bueno, noticia de interés general de la ONCE. Verónica Caso. Pues la noticia de interés cultural del 11 tiene como protagonista a Bryan Adams, que va a dar 3 conciertos en España el próximo mes de diciembre. Desde hoy ya se pueden adquirir las entradas y las ciudades elegidas han sido Madrid, Bilbao y Barcelona. El artista canadiense ha sido número 1 en más de 40 países y además ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo. Bueno, vamos Está a ver, un poco mayor. María Marco va al concierto. Él es será muy de Bryan ópera Adams. y de Bryan Adams, no sé. Dice, Bueno, o sea, no les gusta. No. Tiene canciones buenas, otras está un poquito... Nos pasa todo. Claro. Tenemos temporadas. Hay tardes. Más instrumental, ¿no? A Marco le veo, ¿no? Espera, hombre. Es más Van Morrison. Sí, más Van Morrison. Sí. Ahora lo vamos a... Ha dicho no, ha puesto nada de que no. Ahora mismo lo entrevistamos. ¿Tienes ya tu cupón del Extra Día? Bueno, está con nosotros José María Marco, iba a decir que desde toda la vida, pero por lo menos desde hace muchísimo tiempo. Antes de conocer a José María Marco nos conocíamos por nuestras obras. Sí, efectivamente. Sí. Entonces breves, eran artículos todavía, no llegaban todavía libros. Eran cosas de revistas, efectivamente. Sí, en los años 80, a final de los 70, en principio de los 80. En plena movida. Sí. En plena movida, efectivamente. Sacamos una revista de cine donde te invitamos a participar a ti y a Alberto Cardín. Sí. Y ahí empezamos a conocernos. Sí. Y yo saqué en Diván un ensayo sobre Azaña. José María estaba en ese momento empezando su trabajo sobre Azaña. Esto lo digo para que le entienda Echeminga Dominga que los intelectuales españoles, también los de Vox, se toman su trabajo en serio. Estos son los 4 libros, hay más publicaciones, que hasta llegar a la biografía definitiva, la única realmente que se puede llamar biografía de Azaña, pues salieron. Fíjate que aquí hay 2, que son La creación de sí mismo y La inteligencia republicana, luego la primera versión de la biografía de Azaña y luego la definitiva, importante, que es la de Planeta. Claro, Azaña no resiste el paso del tiempo tan bien como otras cosas. Pero luego he recordado este libro, La libertad traicionada, porque en la presentación, a José María Aznar le gustaron 2 libros sobre todo: El bucle melancólico y La libertad traicionada. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí. En Hombre, esa claro época, cuando Aznar estaba en la oposición. Y luego esto que se lo recomiendo a Echeminga Dominga, claro, es que yo lo recuerdo. Lo presentó de esa él presentación. Sí, él y Esperanza estaba también, y Alberto Recarte estaba en la presentación, y José Luis Gómez estaba en la presentación. Fue una presentación muy brillante. Sí, la verdad es que quedó estupenda. Y es un libro muy interesante. Y luego esto ya pues para alfabetizar a Echeminga Dominga, si es que admite el alfabeto, que eso ya no lo sé en su circunstancia. La historia patriótica de España. Que se sufrió haciéndolo, ¿eh? Y está uno a punto de salir. Está uno a punto de salir, bueno, están 2 a punto de salir. ¿Qué son? Está uno que es después del último libro mío, sobre que es ya la culminación de toda esta etapa, que está aquí también representada y que has tenido tanta generosidad en mostrarla así. Es el libro sobre los nacionalismos españoles del siglo XX, que es un libro que me costó mucho, fue muy complicado de escribir. Me decidí que tenía que volver a airearme un poco, ¿no? Y me aireé con un estudio sobre Lope de Vega y el amor. Porque a pesar de lo que parezca, no hay ningún libro, ningún estudio. Hay muchos estudios académicos, cortos y breves, pero ninguno
grande sobre Eso el tema verdad. fundamental, que es el amor en Lope de Vega, porque Lope de Vega es el poeta del amor por excelencia, ¿no? Sí, señor. Y entonces sale dentro de 2 semanas. Poeta y también novelista, porque las novelas a También Marcia novelista, Leonarda sí, son bien una joya, interesantes. vamos, O sea, y joya. no hay nada. No, hay muchas cosas Sí, cortas, pero ensayitos académicos, monografías. monografías cortas, no, pero ningún estudio grande, no había. Y a mí me sorprendió López en general muchísimo. está maltratado, Sí, está porque maltratado, López Es que tiene tuvo una demasiado visión éxito. shakespeariana, Sí, es sí. decir, Está maltratado, sí, eso tenemos Bueno, que hay que decir reivindicarlo. que entre las obras sobre el sectarismo de izquierdas, que tanto se ha manifestado y se va a manifestar con la entrada de Marco en las listas de Vox, tiene su gran trabajo sobre Giner de los Ríos, que es el origen de la mitad, por lo menos, de nuestros males. Sí, efectivamente, sí. Sí. Otro Y- es el PSOE. Sí, 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 es sí. verdad. Pero el PSOE como organización Sí. y Giner como inspiración. Como inspiración, sí. Es así, es Sí, así. Y luego también sobre Estados Unidos, la Revolución Conservadora Y ahora americana, sacamos otro libro etcétera. saca otro libro que se llama 10 razones para amar España. Claro, que ese es el que yo... Ese es un libro que te gustará, bien, me sí. parece. Aunque le gustará a Sí, la además gente que ha leído. bastan 10. Bueno, ahora dame 10 razones, no, 3 para haber elegido Vox, porque yo imagino que si te ofreces a Ciudadanos y te ofreces al PP, también te hubieran elegido, en el caso de que quisieras decir, bueno, España está en una situación terrible, porque lo está, dramática, que lo está, y por lo tanto es el momento de unirse. O sea, Jovellanos no quiso unirse a la guerra de la independencia, pero son circunstancias que se imponen, ¿no? ¿Por qué Vox? ¿Cómo ha sido lo de Vox? No, Jovellanos nos decía, lidiamos por nuestra religión, por nuestra constitución, por nuestro rey. Bien, ¿no? Y además decía la Constitución Histórica La de Constitución España. Histórica de España, ¿no? Claro. Vox, bueno, esta trayectoria intelectual gira siempre en torno a un asunto, que es España. Entonces, en el momento en torno al tema de España, yo nunca me he sentido con fuerzas para desligarlo completamente de mi vida personal. Es decir, no ha sido del todo académico, no ha sido una cosa distanciada, ¿no? Entonces, en este momento en el que Vox y detrás de Vox la sociedad española plantea de forma ya imposible de evitar, de negar, de no ver, ¿no?, la cuestión de la nación, la cuestión de España, pues yo me he sentido, en cierto sentido, llamado, ¿no?, a colaborar. Aparte hay un interés personal, intelectual casi, por ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué es lo que está cuajando aquí, ¿no? ¿Qué movimiento? ¿Qué es lo que dice esta gente, ¿no?, que de pronto ha dado el paso espontáneo, ¿no?, por su cuenta, de comprometerse en la vida pública? Y digo, bueno, yo siento la curiosidad intelectual y siento una especie de obligación después de tanto tiempo de decir, bueno, esto es la culminación, ¿no? Sí. Ahora ya España está encima de la mesa, ya no se puede negar, siempre ha estado encima de la mesa, pero sí, en realidad es siempre el ha estado, problema nacional, pero negando. nosotros llevamos 40 años diciéndolo, claro, y nadie nos hacía caso. Nunca iba a pasar lo que finalmente está pasando. Bueno, pero ¿qué relación tenías con Abascal? ¿De cuándo viene tu trato con él? Yo con Abascal tengo una relación, no sabría decirte exactamente desde cuándo, pero desde hace muchísimo tiempo. A Santiago Abascal, con un profesor mío del Departamento de Relaciones Internacionales de la UCO, donde yo doy clases, de la Pontificia de Comillas, me presentó el libro de la historia patriótica de España, aquí en Madrid. Entonces yo la relación con Abascal es una relación de amistad de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que luego cuando yo seguí estando próximo al Partido Popular, y cuando Santiago Abascal se alejó del Partido Popular y fundó Vox, yo no me di cuenta o no percibí lo que quería decir aquello, ¿no? Yo seguía pensando en que el Partido Popular podía ser un instrumento útil, ¿no?, para abordar las cuestiones fundamentales. Entonces, y es ahí donde nos alejamos un poco. No nos alejamos nada, sino que cada uno siguió por su lado, ¿no? Porque yo también participé en DENAES, como tú. Sí. Cuando DENAES hacía esas cosas tan bonitas, que era fundar centros DENAES en las ciudades españolas. Entonces íbamos a Valencia y fundábamos un centro DENAES y ahí se discutía España, ¿no? Y era fantástico, era interesantísimo. La última vez que entrevisté a Santiago Abascal, tengo el premio de DENAES, que además es muy bonito, porque es una España con gente que está así en pie. Y dice, fíjate, ayer veía el vídeo de la salida, anteayer, porque ayer el que salió por la enfermería fue el pobre Enrique Ponce, que de milagro se salvó. Pero el día anterior, la salida de la Plaza de Toros de Valencia, de Santiago Abascal, era una cosa estremecedora. Me mandó el vídeo Rosana. O sea,
tú que siempre has sido un hombre, es verdad, de pasión, porque es tu carácter y porque además la idea de España no se puede vivir desapasionadamente, sobre todo porque siempre es una cosa discutida, no discutible, discutida. Dice, pero hombre, si hay cosas indiscutibles. Bueno, pues no. Esta hay que discutirla. Mira que hay razones para que España sea indiscutible. ¿Se discute Gran Bretaña? No. Bueno, pues España se discute. ¿Alguien discute Francia? No. Bueno, pues España se discute. Bueno, España ha sido más que Francia en la historia de la humanidad. Por lo menos tanto. Sí. Bien, pues se discute. Pero cuando ves, lo comentabas antes, esa especie de marea enorme, inconcreta, extraña, pero al mismo tiempo identificable. Es el 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona. A mí, si me lo juran, el otro día hablando con Cacho, que ha vivido años en Barcelona, Tomás ha vivido años en Barcelona. O sea, la idea de que hubiera 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona era inimaginable. No, habría sido un sueño. Inimaginable. Sí, no, yo estuve en Barcelona el día 1 de octubre, estaba también Dieter y había gente de aquí de Es Radio, ¿no? Sí. Y aunque cada uno fuimos por nuestro lado, pero bueno, nos vimos allí, ¿no? Y yo estuve en una manifestación que no se suele recordar del sábado, antes del 1 de octubre, del sábado por la tarde, que llovió, y que fue una manifestación al mismo tiempo muy emotiva, muy emocionada, y que daba la medida de que era la primera vez que aparecía aquello. Estuve con Pablo Planas y dijo, esta es la primera vez, la primera vez que aparecen unas banderas así. Pero claro, eran pocos, se sentían olvidados, llovía y la gente agradecían mucho a la gente que venía de Madrid, se lo dijimos, pues esto es genial. Sí. Pero claro, de aquel núcleo tan pequeñito, ¿no? Y tan emocionante, ¿no? Ese testimonio, ¿no? Casi mártir, ¿no? Sí. De algo tan importante, que de pronto surgiera lo que surgió. Claro, es espléndido, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es eso lo que a mí me ha llevado a dar este paso, las banderas en los balcones. Las banderas en los balcones es que Dieter siempre insiste mucho en ese punto. Ese es el momento en el que te das cuenta que la sociedad española ha dado un cambio. Entonces todo aquello que que no encontraba la forma de expresarse públicamente porque las élites españolas, los partidos políticos, las élites académicas, las élites intelectuales y buena parte de las periodísticas no le daba cauce, no lo expresaba, pues la gente ha encontrado su forma de expresarlo gracias al uno y al discurso del rey, claro. Al discurso del rey, claro, el discurso del rey. Bueno, todo va unido, porque el rey se encontró con la nación con el rey, pero todo es bajo un marco común que es España. Claro. Bueno, venga, os dejo de preguntar, porque si no empezamos a hablar de nuestra vida y además... el problema, ya digo, no sé a qué parte de la plantilla votar, porque tendré que ir a algún acto tuyo. No, eso no me lo digas. No, claro. No, hay muchas elecciones. Lo digo en público. Hay muchas elecciones. El Senado, pues sí, está claro. Aparte, yo ya he votado a Vox. Yo cuando nace Vox, yo ya voté en las europeas. El Senado es interesante porque porque se ha demostrado que tiene mucha más importancia de la que creíamos en esta última legislatura y la va a seguir teniendo en la próxima. Bueno, es allí donde se van a dirimir muchas cosas. Van a ser en segunda lectura, como solía decirse, va a haber los grandes debates. Hombre, ahí te vas a enfrentar, no sé si habrá algún peso pesado, pero eso es fantástico. Sí, yo reconozco que tengo más debilidad por ver a un general con Rufián. O sea, aunque vayan de paisano los generales, porque esto es como trapero en el banquillo, o sea, sé que se van a arreglar, o sea, es una cosa fantástica. Hombre, lo de los generales en Vox, el escándalo que suscitó, volvemos siempre a lo mismo, es decir, no dejan utilizar los símbolos nacionales, ¿no? Y luego dicen que los símbolos nacionales son solo de ellos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es que es un mecanismo que tiene siempre la izquierda, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contra de la nación, pero luego cuando se derrumba la nación porque lo hemos creado nosotros, ¿no? Entonces la nación no existe. Es lo que hizo Azaña. Azaña dice eso. Azaña se empecina, ¿no?, en crear una república completamente imposible que va en contra de la idea de la nación, y luego al final de la guerra, en la velada de Benicarló, un personaje escribe muy melancólico: la nación no existe. Y dices, claro, has hecho todo lo posible por que la nación no exista, ¿no? Por destruirla, ¿no? Entonces estamos siempre en el mismo chantaje, ¿no?, simbólico y político, ¿no?, que es también lo que reveló
las banderas en los balcones. Las banderas tienen esa lectura política, ¿no? Que ya hemos explicado a veces en la tertulia. No, pero política en el sentido de que ya no dejas, ya no aceptas el chantaje de la izquierda. Se acabó el chantaje de la izquierda. Ese chantaje que es cultural fundamentalmente. Sí, es simbólico. Ya está. Entonces se acabó ese chantaje. Esta es mi bandera, no es la bandera de Franco. No es mía. Y me da lo mismo. Es mi país y es nuestra, es nosotros. Y eso yo creo que es ese tan cultural, fundamentalmente cultural, de enfrentarte a lo políticamente correcto, a lo establecido, al pensamiento único, es decir, ya se ha acabado. Y eso es muy importante, y eso yo creo que, y eso ligaría a lo de Vox, que eso es lo que le da la carta de la naturaleza a Vox. Vox en ese sentido es profundamente moderno, como muchos de los movimientos de este tipo. Por eso yo creo que atrae a la juventud, porque también es un movimiento juvenil en el mejor sentido. Bueno, que eso le pega mucho además a Marco. Bueno, esta cosa de lo nuevo, la vanguardia, esa parte de la modernidad, la vanguardia que está ahí, que lo hemos me interesa mucho los jóvenes, los jóvenes de la universidad. Yo estoy en la universidad y los escucho y los intento comprenderlos y ver lo que dicen. Y ya te han dicho todos que te van a votar. Es que más o menos. Contrariamente a lo que se afirma, no es lo casposo, es al revés. Y eso es lo que hace que no lo entiendan. Bueno, pero además porque estos fenómenos cuando se producen, no sabes muy bien por qué. Es decir, son movimientos sociales que vienen de muy lejos y de muy hondo, que se manifiestan de golpe, aunque luego vas viendo, como las piedrecitas de Pulgarcito, vas viendo de dónde vienen. Pero eso es a posteriori. Pero el cambio, digamos, de naturaleza, de lo líquido al vapor de agua, pues ¿en qué momento son 99 y 100 grados? Pues no lo sabes. Por eso pero hay un momento en que aquello bulle. Bueno, esa es la situación. Es lo que no detectan las encuestas, insisto, pero porque son movimientos tectónicos, son muy profundos. A ver, os dejo preguntar, sobre todo, Dieter, ¿qué vas a hacer con tu tertuliano, por cierto? Bueno, ya le hemos dicho que las puertas giratorias a nosotros nos gustan en el caso de José María Marco, es decir, que le esperamos y estoy negociando... En el caso de los jueces y fiscales, ¿no? No, sobre todo en esos no nos gustan. Y luego estoy negociando el pago de la cláusula de rescisión por parte de Santiago Abascal, que se creía que esto sale gratis. Yo he pensado en otra cosa, que es la formación. El pago por los derechos de formación. También. Porque claro, estamos presentando un montón de candidatos que se han formado en este grupo. No tenéis que pagar a Vox. Lo de Marco va a ser difícil, porque claro, él está en los fundadores de la Ilustración liberal. Entonces puede decir que no fue solo formado, sino que formó. Pero fíjate, desde ahí es difícil, pero en los demás, o sea, Montesinos hay que pagar. Montesinos está cláusula y todo. Pero en el caso de José María, cuando me lo dijo, estuve echando la mente para atrás y me di cuenta de que se veía venir. Porque a pesar de que a José María Marcos se le ve, hombre, una persona pausada y demás, José María llevaba desde hace 2 años... Se lo pedía al cuerpo. Oye, que me voy para el 1 de octubre. ¿Pero qué dices? Que me voy, quedamos allá a comer, estuvimos... Oye, ¿cuándo vamos a hacer un programa en Barcelona? ¿Por qué no nos vamos al Salso? Vamos a hacernos no sé cuántos, tal. Y decía, pero... O sea, es que se lo estaba pidiendo el cuerpo. Y yo creo que lo importante de su fichaje es que él es capaz de hacer algo que lleva muchos años denunciando, y es dar la batalla... Lo de España, hay mucha gente que puede hablar, pero la batalla dentro del tema de la cultura, contra las élites académicas, cuando él decía, pero es que está ahí el tema de las élites académicas, los medios de comunicación, cómo en la universidad te lo están vendiendo, cómo te lo disfrazan de cultura cuando lo que te quieren decir es ideología. Y yo creo que José María, esa es la gran misión que tiene en su paso a la política, porque no todo el mundo sabe, no todo el mundo vale, y sobre todo no todo el mundo se atreve, porque estás en contra de los que mandan y de los que te pueden decir que, pero es que hombre, para valora al insensato que es otro insensato como tú, y yo no sé, me metí en la cueva de los insensatos. Pero vamos a ver, voy a salir ahora. Como Don Quijote, me meto en otra peor. Don Quijote estaba loco, pero ¿te cargarías la novela? No, pero pues sé entonces... que yo soy Sancho Panza. No, qué va. Estás muy delgado para eso. Este proyecto es el anterior, que en cierto modo José María vivió con José María Aznar, cuando realmente
efectivamente se planteó. Y en FAES, y cuando se plantea una refundación de la derecha. De la derecha, y además basada en el enfrentamiento, en la guerra cultural contra la izquierda. Con dos elementos que al final es el mismo, porque está en torno a la idea de propiedad, que era la nación española y la libertad de mercado. La libertad de mercado se basa en la propiedad. Y España es nuestra propiedad. Y no nos la van a quitar. Es la batalla cultural. No, hombre, es que Mariano está en contra. Él es el registrador de cualquier propiedad. Le da lo mismo. No, España no la puede registrar. O sea, no, pero lo que decía Dieter, un momento solo para apostillar lo que decía Dieter, que efectivamente el sistema democrático español, tal como se ha constituido, que es un gran sistema democrático, lo tenemos que conservar y preservar y continuar, ¿no? Pero le ha fallado una cosa, que es el tema de la nación española. Se ha construido una democracia liberal sin construir una nación. La nación está hecha, pero no se le ha dado los instrumentos políticos y cívicos como para que se manifieste, ¿no? Y eso ha provocado enormes distorsiones que llegan al proceso secesionista, ¿no? Entonces ahí a mí lo que me interesa mucho es, además de contribuir en la medida de lo posible a elaborar ideas, primero denunciar y aclarar cuál es la situación, la cobardía gigantesca de las élites intelectuales españolas, que ha sido una cobardía. Es sin límites, sin límites. Gente que ha preferido mirar a otro lado, gente que ha mentido, sectarismos, ¿no? Que ha machacado a los demás por decir las cosas que ellos saben que son verdad, ¿no? Ha sido salvaje, ¿no? Y entonces eso, yo quiero estar ahí, ¿no? Cuando haya que decirlo, quiero estar ahí. Y también quiero estar a la escucha de la gente que se siente comprometida por las mismas cosas, es decir, que ve la oportunidad de comprometerse con lo cívico, con lo común, con el bien común, de una forma nueva, ¿no? Que es esta forma de expresar su propia identidad o su propia nacionalidad, su propia dimensión como españoles. Y quiero escucharles, la verdad es que tengo que agradecer. Esto no es una... No es decirlo por decirlo, ¿eh? Agradezco mucho a Vox la oportunidad de hacer esto porque yo estoy muy interesado en escuchar, en ver qué es lo que la gente dice, por qué llega al punto en el que un empresario, un autónomo, un agricultor, una ama de casa o un estudiante se comprometen en la vida pública por esto, con total generosidad, ¿no? Digo, yo tengo ganas y yo quiero oírlos, quiero escucharlos, quiero ver los argumentos. Creo que eso va a ser extraordinario. Tú lo que quieres es disfrutar. Bueno, en eso, claro. Estamos hablando de la batalla cultural, que es la que no se ha dado, y por eso se han ido quemando etapas y siempre hemos ido en la misma dirección, desarmando a la nación de sus instrumentos. Ahora mismo estamos en una carrera por arrebatarle al Estado y a la nación, quitarle las pocas armas que todavía le quedan por parte de este gobierno y del proyecto que venga. Hay una serie de elementos clave, como son, por ejemplo, la lengua. La persecución de la lengua en muchos rincones de la lengua española, en muchos rincones, la lengua española, la memoria, como lo llaman, es decir, la historia que tú sabes mucho de esto, cómo se intenta utilizar la historia para vetar la verdad, es decir, como para perseguir la verdad e imponer esas mentiras que se están imponiendo. Déjame citar una cosa, perdona, Germán, solo una cosa y sigues, porque el otro día, en el 11M, que es la prueba de la mayor mentira hecha a martillazos que entra en la gente que sabe que está mintiendo, que miente descaradamente. El marido de Pilar Manjón la emprendió con Fernando García de Cortázar. Y dedicó ni una palabra a las víctimas, que se supone que representaba a él, y le dedicó un discurso a meterse con Fernando García Cortázar porque decía la evidencia. No sabemos cómo fue, lo que sí sabemos a quién le aprovechó y quién lo aprovechó. Pero o sea que cuando la izquierda más básica, la izquierda elemental, gallinácea, tipo bacteria más que, en fin, que mamífero, o sea, se siente atacada, amigo mío, qué mal le sienta que alguien que sabe de historia le recuerde. No tienes ni idea y además te voy a decir lo que pasó. Esta es una cuestión esencial y además la gente quiere aprender. Que yo me fui de un periódico teniendo categoría de subdirector, me fui de ese periódico porque me dijeron que no podía hablar fuera del periódico precisamente del 11M. Bueno, es que ha sido clave. Con unas declaraciones en Telemadrid, lleva 22 años allí. Volviendo a la cuestión, las batallas culturales que no se han dado y que ha ido ganando la izquierda a base
precisamente del rodillo, de la hegemonía cultural, del rodillo, de la coacción, de la cobardía de las élites y de esas imposiciones. Los medios son las élites. Esa arrogancia infinita, al mismo tiempo cobardía e interés de todo ese negocio, de toda esa industria de la mentira que está ahí y que castiga literalmente y directamente a cualquiera que diga verdades en ciertas cuestiones. ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar este reto inmenso cuando llevamos tantos años, digamos, de indolencia, indiferencia o pasividad con todo ello? Hombre, el surgimiento de un partido político que por ahora sigue siendo un movimiento, a veces con tintes más culturales que políticos, ¿no? Porque lo dijo el mismo propio Santiago Abascal, que fue muy interesante la reflexión, pero el surgimiento de un nuevo partido político permite hacer la confluencia de la gente que se siente comprometida, pero que a lo mejor no tiene los instrumentos expresivos o intelectuales, ¿no?, para decir lo que tiene que decir, y gente como yo, como otros que se están comprometiendo con Vox y con este movimiento para dar respuesta a eso. Entonces ahí yo creo que nosotros debemos ser, al contrario de lo que han sido las élites muchas veces, debemos ser humildes en el sentido de tenemos que estar en la escucha de lo que esta gente quiere decir y quiere hacer, ¿no?, con su gesto, ¿no?, y luego no dejar, precisamente porque estamos respaldados por esta fuerza, por esta gente, por estas personas, por estos españoles, por estos ciudadanos y ciudadanas, vamos a decirlo todo para que nadie nos diga nada, de plantar cara de verdad, definitivamente, y sin ningún tipo de complejo, ¿no? También con otra referencia interna. Es decir, ya no el antiguo chantaje de que los símbolos son mal vistos, de que el patriotismo es igual a nacionalismo, de que el pasado sigue vivo, pues mira, no, nosotros no pensamos eso en absoluto. No pensamos que el hecho de decir que pensamos que Franco debe quedarse en el Valle de los Caídos y que conviene cerrar ese asunto hasta dentro de 20 años y se crea un consenso, ya veremos, ¿no? Pensamos que eso no nos perjudica, eso debe ser la línea grande. Es decir, nosotros no estamos pensando en el futuro, ¿no?, esa salida siempre que tienen a veces algunos dirigentes del Partido Popular o de otras organizaciones, en vez de afrontar las cosas, salir por la tangente, ¿no? Que creo que ha llegado el momento de decir las cosas. La gente quiere oír las cosas de verdad. Entonces ese es un punto esencial. Entonces ahí que empiecen el rey está desnudo en cierto sentido, ¿no? Las mentiras desde el 1 de octubre y desde el proceso de secesionista, las mentiras es evidente que ya son mentiras. La gente no acepta la ficción. No la acepta. Entonces se trata una parte al menos. ¿Sí? No, pero bueno, en la parte que nosotros, que yo estoy hablando, a la que me he aproximado, ¿no? Esa gente que ha decidido hacer una alternativa, ¿no? Y ahí se trata de darles instrumentos para que todo eso pueda plasmarse en una realidad concreta, ¿no? Y el campo simbólico va a ser muy importante, porque el campo simbólico, el centro derecha español en general, casi siempre lo ha abandonado. Bueno, empezó por nada menos que el secretario general del movimiento, Adolfo Suárez, declararse de centro. Lo ha abandonado. Pero mira qué poco le costó a la izquierda abandonar el marxismo cuando le convino. Pero a Felipe González, cuando le interesó. ¿Por qué? Porque tenía que crear su grupo de poder y ellos lo cogen y dijo una frase genial. Solo Tigrecán puede decir esa frase. Hay que ser socialista antes que marxista. Como si los socialistas no hubieran sido otra cosa que marxistas. Stanley Payne hablaba del único mito que nos ha tocado, es el mito de la República. Desgraciadamente hemos retornado a la República. Bueno, eso en cuanto a historia, claro, en la historia ahí hay una enorme construcción simbólica que solo muy poco se va a derrumbar de un momento a otro, que es el hecho de que el mito histórico fundador de la monarquía parlamentaria sea la Segunda República. Claro, eso es lo que se ha construido. No solo es mentira, es delirante. Es propiamente delirante. En cuanto lo ves con un poco de claridad mental, con un poco de frialdad o de distancia, dices, pero no puede ser. No puede ser. Es imposible que la monarquía parlamentaria tenga como mito fundador la Segunda República. No puede ser. Pues eso es lo que nos hemos tragado, ¿no? Nos hemos tragado, ¿no? Pero lo que nos ha costado tanto no tragarnos. Entonces, como decíamos, pues estábamos expulsados. Y ahora se acabó. Eso se acabó. Ya el mito fundador
de la monarquía parlamentaria, de la gran monarquía parlamentaria española, ¿no? Uno de los países más ricos, más atractivos, el 11º país más, el 11º, vamos a decirlo en términos futbolísticos. Eso es un homenaje a la izquierda. No, pero que más influyente del mundo, porque es así, somos uno de los grandes países del mundo, que tenga este tipo de hipotecas imposibles de gestionar, que distorsionan toda la realidad española, toda la forma en la que los españoles se ven a sí mismos. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando eso? Entonces se acabó. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Pues sí, las preguntas están centradas en Cataluña y en las críticas del PSOE al fichaje de 4 generales por parte de Vox. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Con esas preguntas de los oyentes y que Marco conteste, que, por cierto, práctica tampoco nos va a faltar. No, efectivamente, no, ya tenemos. Ya estamos curtidos. Esto es nuevo para completamente. No en 1000 batallas, pero como mínimo en 900. Sí, el micrófono. En 900 sí. Bueno, los oyentes aprovechan para preguntar sobre algunas de las cuestiones morales del programa de Vox y además aluden a las críticas del Partido Socialista, que parece que ya no se acuerda de Zaida Cantera o del ex-Gemaz en el caso de Podemos. Pero hay más cuestiones. La Junta Electoral ya le ha dado a Torra 192 horas. Hace 3 años y medio a Vox no le dejaron presentarse en Barcelona por un defecto de forma de la lista. Señor Marco, usted hace unos meses en el programa de Dieter le puso un notable a la labor de Rajoy y dijo que lo había hecho muy bien en el aspecto internacional con respecto al separatismo. ¿Es compatible eso con estar en Vox? Al Partido Socialista no le gusta que los militares vayan a Vox, pero que los jueces vayan al PSOE, eso sí que les gusta y mucho. A la vista está Margarita Robles y Grande Marlaska. Gracias, buenos días. ¿Pero no cree que la señora Robles se ha equivocado al decir que los militares juran defender a todos los españoles y los jueces a quién defienden? Mi pregunta gira en torno a la unión o al matrimonio entre personas del mismo sexo y también me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que adopten niños las parejas del mismo sexo. Bueno, ahí hay, como dicen en Aragón, ahí la tienes, bailala. O sea, entra por donde quieras, a ver. Bueno, pues por lo último, ¿no? Yo creo que lo que plantea Vox es una enmienda a la totalidad en el sentido de que no hay no tenemos por qué pensar todos lo mismo, para empezar, ¿no? Es decir, no existe una verdad única y hay gente que piensa que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien y otras piensan que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está tan bien como piensan los primeros. Entonces este es un punto que me parece muy importante y que responde bien a lo que hemos hablado acerca de Vox, es decir, de gente que quiere decir lo que piensa y que no quiere someterse a lo que los demás le dicen que tiene que pensar, ¿no? Entonces este es un punto importante. En cuanto a lo siguiente, que es decir, la cuestión legislativa, veremos en qué medida, esto no lo sé todavía y creo que tampoco lo sabe Vox ahora mismo, en qué medida Vox tiene la intención de llevar adelante como programa legislativo o su punto, que está en los 100 puntos famosos, de que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, no sé hasta qué punto se va a articular una posición legislativa clara acerca de eso, porque me parece que no es el punto absolutamente prioritario, ¿no? Pero a mí me parece que lo importante de este asunto es decir, oye, cada uno pensamos lo que queremos sobre este asunto, sea un homosexual o sea uno no homosexual, que da lo mismo, que no por ser uno homosexual tiene uno que compartir una ideología y que no hay nada de eso, no hay nada. Entonces, bueno, pero la aparte libertad, también yo creo que es un punto muy importante. Es un punto importante porque estamos hablando de libertades civiles. Sí. Yo recuerdo que eso estuvo en la mesa de Aznar, que además lo llevó Eduardo Zaplana, que era la unión civil de parejas del mismo sexo, que tenía además el mismo rango que el matrimonio, exactamente el mismo rango legal, y se llamaba unión civil. Nosotros lo promocionamos desde Ilustración Liberal. Nosotros sacamos textos teóricos y jurídicos acerca de ese asunto. La solución que se había dado en Francia, y desde exactamente la misma. Y desde la COPE, que a mí me decía don Bernardo, ay, hijo, y tú esto de los homosexuales, digo, vamos a ver, después de los seminarios, don Bernardo, lo mejor es prudencia, ¿eh? O sea, que cada uno diga lo que le parece. No, pero que además es una cuestión de sentido común, la unión civil de derechos, pero ¿cómo no? Igualando los derechos de las personas, era una cuestión de sentido. Al principio fue una cuestión, pero al principio era una cuestión, recuerdo que era sobre todo por el nombre. No, pero por lo de sacramento o no sacramento. Claro, eso ya fue sí, porque Zapatero fue a romper. No, y que además
López Aguilar, que tuvo que echar marcha atrás, en el libro de familia quería quitar padre y madre para poner progenitor A, progenitor B, porque iban a la lucha simbólica. No, pero de todos modos también, desde entonces han cambiado las cosas, ¿no? Y ahora mismo hay una enorme parte, no sé si es un consenso de la sociedad española acerca de la perfecta licitud de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque además de la cuestión de la igualdad, es que es una cuestión de dignidad, o lo sienten como una cuestión de dignidad que es no solo respetable, sino compartible, ¿no? Entonces, pero una cosa es que exista el consenso en la sociedad española acerca de este tipo de cuestiones, y otra cosa es que todo el mundo tenga que pensar lo mismo, es decir, que no, y además el que no piensa lo mismo no tiene por qué aceptar una actitud militante en contra de los que no piensan como ellos, es decir, que se trata de una llamada a la tolerancia y el pluralismo, que es el tema fundamental de las democracias. Pero hay un asunto que recientemente además se ha manipulado de una manera, bueno, lo hizo Neutrola, o sea, la agencia de la mentira, como verdad, unas declaraciones de mentiroso. Claro, que había hecho Pablo Casado acerca de la adopción. Y que ahí entramos en dos asuntos muy complicados. En España prácticamente no hay adopciones, sin embargo se abandonan muchos niños. Sobre todo, eso empieza en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, en la Comunidad de Madrid, hay una legislación por consenso para que no se den los datos privados de las madres que den a sus hijos en adopción por si están en una situación irregular, igual que no se dan los datos privados de las que denuncian malos tratos. ¿Por qué? Pues porque pueden ser maltratadas, es decir, a ver si encima de dar un hijo por una situación, la que sea, pero que tiene que ser extrema, pues encima vas a tener un perjuicio. Y luego está la cuestión que ha llevado Ciudadanos, digamos, primero como bandera, luego, ahora no sé exactamente dónde está, lo de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, porque inmediatamente Ada Colau, que es como es como Carmena, es una síntesis de todo lo execrable de la falta de educación, pero de izquierdas, ¿no? O sea, no tienen idea de nada, pero por supuesto es sectaria en todo. Dijo, es que quieren vender niños a cambio de papeles. Pero lo cierto es que en la cuestión de los vientres de alquiler, ahí entramos en un asunto complicadísimo. Ahora tenemos el juicio de Miguel Bosé, que es la primera vez que en Europa se va a plantear esa cuestión de una manera abiertamente. O sea, eso, ¿cómo lo ves, digamos, como tentativa? No digo como posición de partido y tal, sino ¿cómo ves esa situación? Hombre, a mí la cuestión de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada no me gusta nada. No me gusta la utilización del cuerpo, la utilización mercantil del cuerpo de una persona me parece... No me parece bien, no puedo estar de acuerdo, me supera. O sea, algo que hay un límite ahí que yo no puedo traspasar de ninguna manera. Es decir, la adopción pues es perfecta, la adopción está muy bien, hay cauces, habría que ayudar a la adopción. En España es paradójica la situación, los trámites de adopción son dificilísimos y en cambio hay mucha gente que quiere adoptar. Tienen que irse a sitios como los que hemos visto en los últimos casos en Ucrania. Es absurdo, habría que poder facilitar las cosas, ¿no? Claro, pero no está no está la adopción. Entonces habría que facilitar las cosas e intentar volver a una ley de adopciones que no existe. Claro, intentar volver a la razón, al sentido común y al respeto a las mujeres que se ven obligadas. Es que me parece inconcebible que se pueda defender la maternidad subrogada. Me resulta como volver a un mundo esclavista, ¿no? En el que el ser humano no tiene dignidad, no lo entiendo. Entonces ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, lo de Rajoy. ¿Qué veías bien en Rajoy que ahora...? Sí, bueno, yo he visto... Yo vi algunas cosas bien en Rajoy. A mí lo que decía nuestro oyente, en particular sobre el tema de la política exterior, a mí me interesó y creo que el gobierno de Rajoy no lo hizo mal en cuanto a neutralizar la acción de los nacionalistas catalanes en las instancias gubernamentales. Creo que ahí García Margallo, el equipo, y lo hicieron bien y de hecho nadie respaldó a los secesionistas
negacionistas, no hubo respaldo. No lo hizo bien, por ejemplo, en la cuestión de lo que se llama diplomacia pública, es decir, en dirigirse a la sociedad y neutralizar eso en las universidades, en las academias, en los centros de investigación, en el periodismo. Ahí se estaba totalmente abandonado. Se quedó abandonado por completo. Ese tema no les interesó. Era muy de Rajoy, ¿no? Que solo piensa en términos administrativos y oficiales, ¿no? Pero vamos, ese campo a mí me parece importante. A mí también me parece importante, muy importante, Edito lo sabe porque hemos discutido mucho de esto en su programa, el intento de conseguir un consenso sobre el 155. Yo creo y sigo creyendo que ese es un punto que es muy importante. Ahora, ese punto es muy importante hasta el momento en el que un partido lo dinamita, que es lo que ha pasado con el Partido Socialista. Es decir, es lo dinamita del todo. Entonces, incluso habiendo aceptado los demás condiciones tan líquidas, ¿no? Como las que puso, que también estaban en buena parte en la cabeza de Rajoy, ¿no? Hay que decir, por decirlo todo, ¿no? Pero el consenso sobre el 155 es un consenso que seguramente habrá que repetir con otros partidos, ¿no? Estoy pensando en Ciudadanos, estoy pensando en el Partido Popular y, por supuesto, en Vox, ¿no? En los próximos tiempos, ¿no? ¿Tú te ves en los próximos tiempos en una confluencia? Porque dices que Vox, y estoy de acuerdo, es más un movimiento que un partido. Sí, por ahora sí. Un movimiento enorme, de enorme fuerza, pero un movimiento sin estructurar como partido. Por suerte, por eso crece tanto. Pues si no, estaría más constreñido. Pero fatalmente o necesariamente tendrá que ir a una confluencia para una organización electoral política que lleve al poder. ¿Tú ves esa confluencia? Bueno, eso yo lo veo todavía muy lejos. Me parece que todavía no estamos en ese punto. Yo creo que ahora el movimiento que Vox tiene que cuajar, tiene que ver lo que quiere decir, tiene que responder a las propias necesidades que se están expresando. Es decir, ese movimiento... Luego puede haber cosas, puede haber elementos que permitan una cierta unidad de acción. Por ejemplo, el 155. El 155 va a ser uno de los elementos claves para la organización, la creación de puentes, la articulación hay un terreno común, es evidente, y ese terreno común debería ser España. Y una vez que el Partido Popular deje de tener la neurosis que tiene, ¿no? con ese pasado que no se le quita nunca de encima, siendo así que no es el suyo, ¿no? Ya de una vez, ¿no? Lo podría pensar, pues entonces se podría, pero ya, por ahora yo creo que por ahora en Vox tiene que ser Vox. Sí. Estoy pensando que las sesiones de control en el Senado, al contrario que en el Congreso, son a partir de las 4 de la tarde, así que del todo no voy a perder a José María Marco, le seguro. Pincharé en directo. Seguro. Bueno, y para el Senado, perdón, simplemente una cosa, para el Senado, que va a ser muy complicado lo de conseguir conseguir en el Senado, por la forma de elección de los senadores, conseguir que no haya una mayoría socialista. ¿Ahí no serías partidario de un acuerdo general? Yo en esto hablo en nombre mío, en mi nombre. Yo siempre he sido partidario de un acuerdo para las listas, en particular las del Senado. Siempre. Lo dije en el programa de Edites varias veces, lo he escrito en La Razón. Y siempre he sido partidario de una de esas listas como las que se presentan, como las propias nacionalistas catalanas, las de Israel ahora mismo, los partidos de oposiciones. Senadores se unen, y luego se separan. Se hace una coalición en la que se calibran las cosas, se presentan juntos y luego cada grupo se divide y mantiene sus propios intereses. Pero bueno, si no se ha llegado a ningún acuerdo, pues habrá que encontrar otras formas de colaboración. Bueno, pues muchas gracias, José María. Muchas gracias a ti, Federico. Nos vemos en las Muchísimas gracias. Y nos vemos en Sevilla, Federico, el viernes 29 de marzo. Tomares, que está al lado de Sevilla, que es uno de los 3 pueblos más ricos de España. O sea, con Pozuelo y con Calviá, Tomares, lo de Tomares tiene más mérito, porque en Mallorca hay mucha riqueza. Pozuelo está al lado de Madrid, pero Tomares está al lado de Sevilla. Y lo que tiene mérito es José Luis Sánchez en Tomares. Y nos vamos además con motivo de la Feria del Libro de Tomares, que es una feria muy conocida, donde muchos de nuestros colaboradores han ido a firmar libros. A partir de las 8 de la mañana será el programa abierto al público. Pero reserven, porque el auditorio Rafael de León, aunque es relativamente amplio, pero se llena. Eso es, a partir de las 8 en el Auditorio Municipal Rafael de León. La entrada es libre, gratuita, y les esperamos a todos ellos allí, Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Aunque sea brevemente, muy brevemente, porque estamos ya camino de la Crónica Rosa, como tiene que ser, pero
pero hay una respuesta también de Vox oficial. O sea, no es lo que piensa José María Marco en particular, que creo que habrá sido muy ilustrativo para mucha gente. Sí, lo ha sido desde luego los que hemos escuchado desde fuera. Federico publica esta mañana la cadena SER y lo publica toda página en su web, una información según la cual la dirección de la formación de Santiago Abascal ordenó camuflar donaciones a través de testaferros. Bueno, hay contestación de Vox a la que hemos tenido acceso a través de los servicios informativos de radio. Bueno, en primer lugar, a través de las redes sociales, el partido de Santiago Abascal dice que la radio de las fake news, así le denomina la cadena SER... Bueno, tres capas de calzoncillos llevaban los terroristas suicidas. Sí, dice... si hay una trola en la historia del mundo informativo es esa. Dice, la radio de las fake news, argumenta Vox, utiliza antiguos miembros del partido rebotados para contar películas de risa e intentar distraernos. Esto es lo que publican en las redes sociales. A nosotros nos dice que en relación a la noticia publicada por la cadena SER no van a hacer ningún tipo de valoración porque ellos dicen no hay noticia, que son declaraciones de personas que salieron del partido y que ni siquiera aportan prueba alguna que señalen alguna irregularidad en el seno de Vox. De manera que esta es la contestación por Alejo y por otros, ¿no? No lo sé por quién. Me parece. Pero bueno, en fin. Bueno, y en la crónica, Rosa, ¿cómo estamos? Pues me gustaría ser breve, pero si digo Cristiano Ronaldo, me imagino que te tiro de la cuerda y puedes estar hablando... No, yo pues soy de los que siempre dijo, lo pagaremos, no se puede ser más chulo que el chulo, porque ese chulo nos metía 50 goles. Pues el chulo y ahora nos meten 40. Viene a poner pelo a España y hay que decir que ha elegido España para ampliar su negocio, cosa que dice mucho de él, Federico. Y de ayer Georgina. Solo tuvo palabras de agradecimiento para esta ciudad, la ciudad en la que conoció a Georgina, en la que han nacido sus hijos, la ciudad que dice le ha hecho feliz. Y he de contarte que de todos los periodistas acreditados eran personas del mundo de la belleza, pero nosotros conseguimos solo que Carlos Pérez del Jimeno... mundo rosa, de la crónica rosa, solo uno entró, que es Carlos Pérez En esa Jimeno. fiesta se coló Carlos Pérez Jimeno y ahora, como viene, nos lo va a contar. Y tenemos más temas, Federico. Tenemos que hablar de Jorge Javier. Vamos a ver si intentamos entrañar el motivo de su estado de salud, de su ingreso y sobre todo del hermetismo que rodea a ese ingreso. Y Enrique Ponce, hay que hacer un recordatorio a esa jornada. Pero el problema no es la acogida, es la caída. Y es que parece que... Es que ya lo llevaba roto y se empeñan en torear, como tiene esa afición. Pues he estado yo hablando con el especialista y ahora os cuento para cuánto tiene. Pues va. Es La Mañana de Federico. Es radio.